ha sido considerado durante mucho tiempo una táctica de último recurso, un movimiento final para asestar un golpe mortal contra un barco enemigo, tomar tu propio barco y usarlo como un arma para embestir a un enemigo. En los primeros días de la guerra naval, embestir era la única forma verdaderamente efectiva de hundir un barco enemigo, y culturas antiguas como los griegos diseñaron sus barcos con esto en mente. Sin embargo, después de la invención de la pólvora y los cañones, la idea de embestir un barco enemigo se volvió casi suicida. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, las marinas del mundo se vieron obligadas a enfrentar la posibilidad de que la embestida volviera a ser una táctica viable después de una batalla decisiva que tuvo lugar cerca de la isla de Lisa en el mar Adriático, 1866. Fue un enfrentamiento que demostró cómo la guerra naval tradicional estaba siendo revolucionada gracias a nuevas tecnologías que obligaron a los increíblemente valientes comandantes navales a recurrir a la antigua táctica de embestir barcos enemigos. En el episodio de hoy, examinaremos esta increíble batalla dramática y el impacto que tuvo en la guerra naval para siempre. Bienvenidos a Guerras del Mundo. En las primeras décadas del siglo XIX, los grandes barcos de vela de las potencias imperiales de Europa alcanzarían el cenit de su poder e influencia en el escenario mundial. Estos eran más que simples herramientas de guerra, expresaban la grandeza y el poder de sus respectivas naciones, convirtiéndose tanto en obras de arte de madera como en plataformas móviles de armas para llevar la lucha a cualquier lugar en los océanos del mundo. Casi siempre, más grande significaba mejor, y como tal, cada nación se apresuró a construir el barco de guerra más grande con el mayor número de armas. La intención es que cuando dos flotas opuestas se encuentran, se alinean y se bombardean mutuamente, teniendo el lado con el mayor número de armas la mejor oportunidad de destruir al otro primero. Así es como generalmente se libraban las batallas navales hasta el 21 de octubre, 1805, cuando una flota británica bajo el mando del almirante Horatio Nelson se enfrentó y derrotó abrumadoramente a una fuerza francesa y española superior en la batalla de Trafalgar. La clave de este éxito fue que Nelson desconsideró el antiguo reglamento y, en lugar de formar una línea de barcos opuesta, organizó su flota en columnas para atravesar las líneas enemigas y rodearlas en secciones donde podrían ser destruidas. La batalla de Trafalgar puede haberse librado con los tradicionales barcos de línea, pero demostró que la guerra naval en el futuro se convertiría en un asunto menos torpe, con las tácticas y la tecnología jugando ahora un papel significativamente mayor. Dos innovaciones en particular tendrían un impacto profundo en la doctrina naval. En tierra, la revolución industrial estaba entrando en marcha, y clave para su florecimiento fue la aplicación de motores de vapor para propulsar carros, trenes e incluso pequeñas embarcaciones de canal. Al observar la aplicación naval de los motores de vapor, los almirantes estaban un poco escépticos de su uso en el mar hasta julio de 1813, cuando el ingeniero Robert White convirtió un antiguo barco de vela francés a vapor y navegó desde Yarmouth hasta Leeds. A medida que los motores de vapor se volvían más potentes y más confiables, las marinas de todo el mundo pronto fueron rápidas en darse cuenta de su potencial. Dentro de 2 años del viaje de Wright, los Estados Unidos introdujeron el primer buque de guerra a vapor del mundo, el de Molgus, que estaba destinado a proteger Nueva York de la Marina Real, y otras marinas pronto siguieron su ejemplo. A diferencia de los poderosos y humeantes buques de guerra de un siglo después, estos primeros buques de guerra impulsados por vapor todavía dependían en gran medida de sus velas durante gran parte de su tiempo en el mar, solo utilizando sus motores de vapor cuando el viento era bajo o se necesitaba velocidad. Al mismo tiempo, los ingenieros navales también estaban buscando abordar una creciente amenaza para los buques de guerra en forma de proyectiles explosivos e incendiarios. En lugar de las tradicionales balas de cañón sólidas,
Estas nuevas armas contaban con centros llenos de pólvora que serían encendidos por una mecha que se encendería al disparar. Estas armas aumentaron enormemente el daño que se podía infligir a un barco de vela de madera. Esto se demostró con los buques de guerra rusos diezmando una flota otomana en 1853 y se convirtió en un asunto de urgencia efectuar un contrapeso a estas nuevas armas. Los ingenieros navales ya habían comenzado a experimentar con la sustitución de gran parte, si no todo el casco de un barco por hierro en lugar de madera, y los motores de vapor ayudaron a abordar el problema del peso extra que de otra manera ralentizaría el barco y lo haría vulnerable. Nuevamente, Estados Unidos fue rápido para capitalizar el potencial de esta nueva tecnología y produjo el primer buque de guerra de hierro, el United States Ship Michigan, en 1843, mientras que Gran Bretaña y Francia usaron baterías de cañones flotantes revestidas de hierro contra los rusos durante la Guerra de Crimea. Las versiones a vapor de estas baterías solo eran capaces de 4 nudos y tenían un alcance corto, lo que significaba que tenían que ser remolcadas a la batalla. El primer buque de guerra verdaderamente oceánico, con motores de vapor y armadura de hierro, fue el buque de guerra francés Gloire, lanzado en 1859. Este buque de guerra verdaderamente revolucionario presentaba un casco de madera diseñado según líneas tradicionales, pero estaba revestido con placas de hierro de 11.43 centímetros de espesor, de ahí la designación de acorazado. Gloire estaba armado con 36 cañones de 16.2 centímetros y podía ser impulsado por un motor de vapor que movía una única hélice, lo que le permitía alcanzar una velocidad de 13 nudos. Estos factores hicieron de Gloire el buque de guerra más formidable de su época e iniciaron una carrera armamentística entre todas las grandes potencias navales para convertir o construir más buques de guerra acorazados. Sin embargo, en su prisa, descuidaron abordar un hecho simple. Nadie aún tenía una forma verdaderamente efectiva de hundir un buque de guerra acorazado enemigo. Esto se demostró espectacularmente en la primera batalla de acorazado contra acorazado el 9 de marzo, 1862, durante la Guerra Civil Americana. El buque de guerra de la Unión Monitor y el barco confederado Virginia gastaron casi todas sus reservas de munición tratando de hundirse mutuamente, antes de que ambos barcos recurrieran a intentar embestirse el uno al otro, sin éxito. Los resultados de la batalla garantizaron que todos los futuros buques de guerra estarían blindados hasta cierto punto, pero esto solo exacerbó el problema de que los cañones no pudieran destruir las flotas enemigas. Que ambos lados luchen hasta un empate no es una victoria, y esto dejó a muchos comandantes en todo el mundo reflexionando sobre la posibilidad de que ellos también podrían tener que usar su propio barco como arma. Una nueva generación de buques de guerra comenzó a incluir arietes en su diseño, en caso de que alguna vez se encontraran en una situación tan desesperada. Pero su efectividad aún estaba abierta a debate. Pero eso cambiaría muy pronto. En el siglo XIX, el mapa de Europa fluctuaba a medida que los territorios se ganaban y perdían en una miríada de conflictos, guerras y agitación política. En la península italiana, las naciones más pequeñas y los territorios ocupados por potencias extranjeras como el Imperio Austriaco vieron un aumento de los sentimientos de hermandad conjunta y nacionalismo italiano, y por lo tanto hubo un impulso para unificarlos bajo el Reino de Italia. Ya sea a través de la rebelión o la alianza, el Reino de Italia se unificó formalmente en una sola entidad el 17 de marzo, 1861, pero aún había territorio retenido por los austriacos que el nuevo Estado italiano codiciaba. En junio de 1866 estalló la guerra entre el Imperio Austriaco y el reino vecino de Prusia, gobernado por Otto von Bismarck. Bismarck se acercó al primer rey de la Nueva Italia, Víctor Manuel II, con una oferta para ceder el territorio de Veneto, en poder de Austria, a Italia, si Italia declaraba la guerra a Austria. Manuel II estuvo de acuerdo, y el 23 de junio, 1866, una semana después del inicio de las hostilidades entre Austria y Prusia, las tropas italianas marcharon sobre Veneto. En el frente naval, a pesar de estar apenas fuera de la cuna, la nueva marina italiana había heredado una fuerza sustancial de buques de guerra con los que amenazar a la propia marina de Austria, incluyendo casi el doble de acorazados. Bajo el mando del conde Carlo di Persino,
una flota italiana compuesta por 12 acorazados y 17 buques de apoyo sin blindaje zarparon hacia la isla de Lisa en el mar Adriático, controlada por Austria, frente a la costa de la actual Croacia, para reclamarla para Italia y usarla como base para futuras operaciones contra los austriacos. Navegando para detenerlos estaba una flota austriaca bajo el mando del contraalmirante Wilhelm von Tecketow, que constaba de solo 7 acorazados y 11 buques de apoyo sin blindaje. Los italianos parecían tener una enorme ventaja en papel, y de hecho había una comprensible trepidación acerca de la próxima batalla entre los marineros austriacos. Sin embargo, en realidad, las cosas no eran tan claras para la flota de Persano. Muchos de los barcos italianos y sus tripulaciones fueron heredados de las antiguas naciones italianas, y a veces había poca uniformidad en cómo operaban los barcos. Esto solo se agravó por los comandantes divisionales, que a veces eran rivales políticos, luchando por influencia en la nueva corte italiana, y Pisano no era alguien que pudiera manejar completamente tal ambiente. Como tal, los eventos que ocurrieron a continuación parecen casi cómicos en su absurdo. En la preparación para la batalla, el 20 de julio, 1866, ambos lados formaron sus buques de guerra en 3 grupos, con los austriacos concentrando todos sus acorazados en el primero, mientras que el segundo grupo presentaba 6 buques de guerra completamente de madera, que parecían increíblemente vulnerables frente a los acorazados italianos, y el resto se reorganizaba en un tercer grupo. Mientras tanto, Persano distribuyó todos sus acorazados entre los 3 grupos italianos, donde actuaron como la fuerza principal en cada uno, apoyados por una serie de barcos sin blindaje. Cuando la flota de Persano se acercó a Lisa, se enteró de que la fuerza austriaca estaba en el mar, buscando detenerlos, por lo que tomó la decisión de cancelar los desembarcos y, en su lugar, enfrentarse a los barcos austriacos. Reorganizó su fuerza en una formación en línea de frente que les permitiría rastrear grandes áreas del océano para localizar a los austriacos. Pero luego, de manera desconcertante, revocó la orden y ordenó a sus barcos que en su lugar se alinearan uno detrás del otro. No solo puso todos sus barcos en columnas, reduciendo sus posibilidades de localizar la flota austriaca, sino que en la era anterior a las comunicaciones inalámbricas, causó una gran confusión entre los capitanes italianos. Luego Persano decidió cambiar su buque insignia del Raid Italia a la Fondator, que se había mantenido alejado de los 3 grupos italianos principales. Los grupos 2 y 3 redujeron la velocidad para permitir que se bajaran los botes para que él pudiera transferir su bandera, pero el primer grupo no recibió la orden y continuó, abriendo un hueco en la fuerza italiana entre los grupos 1 y 2. Como si esto no fuera lo suficientemente problemático, no todos los barcos italianos recibieron la noticia de que un Fondator era ahora el buque insignia, por lo que aún estaban buscando en el Raid Italia señales de qué hacer mientras los austriacos atacaban, metiéndose en el hueco entre los grupos 1 y 2. El grupo líder de acorazados de Austria se enfrentó al primer grupo italiano a cortas distancias, mientras que los confundidos segundo y tercer grupos italianos se movían sin rumbo, esperando que el Raid Italia diera órdenes que nunca llegarían. Sin embargo, como temían muchos en los círculos navales, los acorazados de ambos lados no pudieron causar daño serio al otro, lo que debería haber dado tiempo a los italianos para organizarse correctamente, pero no lo hicieron, permitiendo a las fuerzas austriacas comenzar a dictar la batalla. Los acorazados austriacos se dividieron en 2 grupos más, cada uno atacando a los primeros y segundos grupos italianos, mientras que el segundo grupo, sin armadura, atacó a los barcos italianos restantes en la retaguardia de sus líneas. Mientras sus hombres estaban involucrados en batallas cuerpo a cuerpo con los austriacos, Persano permaneció a bordo de su nuevo buque insignia a una distancia segura, a veces una no entidad en la batalla que estaba teniendo lugar. A pesar de la falta de organización por parte de la flota italiana, el mero peso de los números del lado italiano significaba que a medida que se libraba la batalla, estaba lentamente inclinándose a favor de los italianos. Mientras que los acorazados se negaban obstinadamente a hundirse, los proyectiles italianos aún causaban daños extensos a los aparejos, montajes de armas y cualquier tripulación expuesta en la cubierta, mientras que los barcos sin blindaje de ambos lados solo servían para demostrar por qué ya no eran efectivos cuando el horror total del combate se desataba sobre ellos. Sin embargo, una vez más, los italianos no lograron capitalizar esto, y en el caos de los enfrentamientos, sus líneas comenzaron a colapsar. Los austriacos aprovecharon esto,
y rodearon a grupos más pequeños de barcos italianos, bombardeándolos con fuego de artillería y así anulando la ventaja numérica italiana. Persano ahora decidió finalmente tomar acción y ordenó a su barco, el Affondator, entrar en acción. Pero en lugar de usarlo para enfrentar a otro acorazado, eligió un objetivo más fácil en la forma del viejo y desprotegido barco austriaco de línea Kaiser. Persano decidió embestir al Kaiser con su nuevo buque de guerra, pero calculó mal su ataque, permitiendo que el Kaiser lo evadiera. Al ver a su comandante intentar tal ataque, el capitán del acorazado italiano, Re di Portagallo, llevó a cabo su propio ataque de embestida, pero en el último segundo, el capitán del Kaiser giró su barco y en su lugar contragolpeó al buque italiano. El Kaiser infligió enormes daños, pero él mismo resultó gravemente dañado al ser un barco sin blindaje que se estrelló contra un acorazado. Ambos barcos se alejaron el uno del otro, muy fuera de la batalla. El abordaje ahora estaba en la mente del liderazgo austriaco, y su buque insignia, el Urs Herzog Ferdinand Max, se dirigió hacia el Raid Italia y otro barco italiano, el Palestro, rastrillándolos con fuego de armas antes de llevar a cabo 3 abordajes. Al chocar contra el antiguo buque insignia italiano, lograron abrir un agujero de 5.49 metros debajo de su línea de flotación, lo que provocó que se hundiera en minutos, mientras que el abordaje al Palestro destruyó sus mástiles y lo incendió. Otro barco italiano, el Ancona, se apresuró a poner sus cañones en posición para vengar a sus camaradas en el buque insignia austriaco, pero en la prisa por preparar sus cañones, la tripulación olvidó cargar los proyectiles, por lo que los cañones solo descargaron nubes de humo de pólvora y nada más. Cuando la batalla estaba llegando a su fin, el Kaiser, aún gravemente dañado, volvió a estar a corta distancia del Affondator de Passando, pero el comandante italiano ya había tenido suficiente y señaló a sus barcos para que se retiraran. Las pérdidas de Italia en esta batalla ascendieron a 660 bajas y 2 acorazados hundidos, en comparación con los 176 de Austria. Y a esto, por supuesto, se añadió que los austriacos impidieron a los italianos capturar la isla. A pesar de la victoria austriaca en la batalla, hizo poco para afectar los eventos en tierra, y para finales de año, Veneto se convertiría en parte de la nueva Italia unificada, aunque gracias a la victoria prusiana en el conflicto. Sin embargo, en todo el mundo se vio la batalla como una advertencia clara de la creciente importancia de la generación actual de armas que equipan las flotas del mundo frente a los nuevos buques de guerra blindados. Sin una solución rápida al problema de las armas, hubo un nuevo aprecio por la efectividad de embestir a los barcos enemigos, ahora que las armas que anteriormente lo habían hecho suicida habían sido anuladas. Pronto, los planificadores navales comenzaron a jugar con la idea de adaptar los barcos para ser más efectivos al atravesar el costado del casco de un barco enemigo, y muchas naciones iniciaron un programa de emergencia para equipar sus barcos existentes con arietes que sobresalían varios pies del casco principal debajo de la línea de flotación. Estas protuberancias permitieron a los capitanes hacer un agujero en un barco enemigo mientras protegían el casco principal de su propio barco de la fuerza total del impacto. Tanta era la confianza en el ariete que los capitanes pronto comenzaron a verlos como su principal arma en el combate de barco a barco, relegando los cañones a atacar la navegación mercante enemiga o los pocos barcos de guerra sin blindaje que quedaban en servicio a medida que avanzaba el siglo. Pero había algunos almirantes, particularmente en Gran Bretaña, que querían ir un paso más allá y construir barcos ariete dedicados. Los barcos y botes ariete no eran nuevos, habiendo visto algo de servicio en la Guerra Civil Americana, pero ahora estaban adquiriendo una importancia nueva como nunca antes. Tipificando esta nueva creencia en el barco ariete estaba el buque de guerra británico Su Majestad del barco Hotspur, que fue lanzado apenas 4 años después de la batalla de Lissa. Hotspur fue diseñado para acompañar a la flota principal en despliegues, y en batalla usaría su ariete reforzado de 3 metros de largo para empalar objetivos de alta prioridad, como el buque insignia del enemigo. Otra innovación que equipaba a los buques de guerra en este momento era la torreta de cañón motorizada, que permitía a los buques de guerra apuntar a los barcos enemigos con un arco de fuego mucho más amplio, en lugar de tener que presentar el costado del barco hacia un objetivo para llevar los cañones a su alcance. Se pretendía que Hotspur tuviera una torreta,
pero se temía que la violencia de embestir un barco enemigo pudiera dañar el mecanismo utilizado para la rotación, y por lo tanto, como alternativa, se montó una cúpula en la cubierta principal con 4 puertos de disparo, a través de los cuales el cañón de 30.48 centímetros podía ser posicionado y disparado en una de 4 direcciones diferentes. Ninguno de estos puertos estaba realmente alineado con la posición delantera, lo que significa que el Hotspur no podía disparar al objetivo que intentaba embestir. El cañón se utilizaba, en cambio, para repeler cualquier barco de escolta que intentara proteger a la víctima prevista del ariete. Al entrar en servicio, Hotspur fue visto con gran orgullo por la Armada Británica y considerado algo así como un superarma. Ese orgullo resultaría efímero. Los motores de vapor de doble efecto de Hotspur demostraron ser insuficientes, y como tal, la velocidad máxima del buque cayó por debajo de las expectativas, y fue lamentablemente insuficiente para permitirle embestir cualquier barco enemigo previsto, maniobrando a plena potencia con alguna posibilidad de éxito. Igualmente, estar mal armado significaba que Hotspur tenía poco valor como buque de guerra tradicional y pasó gran parte de su vida en reserva o actuando como buque de guardia para puertos en Gales y más tarde en Bermuda. Sin embargo, la nueva confianza en la ariete naval como concepto se mantuvo alta, reforzada por la batalla de Iquique, donde un acorazado peruano hundió el buque de guerra chileno Esmeralda, después de embestirlo 2 veces durante el transcurso de una batalla de 4 horas. El hecho de que la Esmeralda fuera una corbeta de madera y no un acorazado se consideró irrelevante. Se creía verdaderamente que el ariete era el futuro, y ocupó un breve momento de estrellato en la cultura popular. El famoso buque de guerra ficticio, Thunderchild, de la clásica obra de ciencia ficción La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, el libro del cual este canal toma su nombre paralelo, era un ariete de torpedo acorazado, y en un ataque final suicida, destruye 3 máquinas de combate marcianas. En la novela sirve como una demostración de que la superarma definitiva de Gran Bretaña finalmente es superada por los invasores marcianos. A pesar de la obsesión por equipar los buques de guerra con arietes después de Lisa, no verían ningún uso significativo en los diversos conflictos que surgirían durante el resto del siglo XIX. Sin embargo, esto no quiere decir que los arietes no acumularan un número de víctimas, a diferencia de los cañones que pueden ser desarmados. El ariete era un arma que siempre estaba lista para ser utilizada, y esto llevó a una serie de accidentes trágicos. La llegada de los años 1890 vería una serie de desastres impactantes, donde la inclusión de buques de guerra equipados con arietes exacerbó los resultados de una colisión accidental, o incluso la causó en primer lugar. El 17 de marzo, 1891, los británicos. El buque de guerra. Su Majestad del barco Anson, equipado con un ariete, estaba anclado en el puerto de Gibraltar mientras el barco de pasajeros SS Utopia entraba al muelle. El barco de pasajeros fue golpeado por fuertes vientos y fue empujado hacia la proa del Anson, donde el ariete del buque de guerra abrió un enorme agujero en su casco. En menos de 20 minutos, el Utopia se hundió, y de las 880 almas a bordo, 562 perecieron presagiando de manera escalofriante el desastre del Titanic. Se descubrió más tarde que el barco no llevaba suficientes botes salvavidas para todos los que estaban a bordo. El año siguiente, el 7 de julio, 1892, el acorazado francés Auch se convirtió en el objeto de interés para los pasajeros y la tripulación de un barco de correo francés de 1.200 toneladas. El capitán del barco de correo decidió dar a los pasajeros y a la tripulación la oportunidad de ver de cerca uno de los buques de guerra más nuevos y poderosos de su nación, pero se acercaría demasiado y la proa del Auch cortaría el barco de correo en 2 mitades. Un esfuerzo hercúleo por parte de la tripulación del acorazado francés para asegurar las 2 secciones del barco a su propio buque, retrasándolas de hundirse y ganando tiempo, sin duda salvó muchas vidas, pero 107 personas murieron en la colisión. Menos de un año después de eso, la proa reclamaría probablemente a su víctima más conocida en la forma del Su Majestad del barco Victoria. El 22 de junio, 1893, el acorazado de 11.200 toneladas navegaba frente a la costa del norte del Líbano en compañía del acorazado de 10.800 toneladas Camperdown. Ambos buques tenían menos de 10 años y estaban entre algunos de los buques de guerra más modernos y caros de su época. Comandados por el vicealmirante Sir George Tryon,
Los barcos eran parte de una fuerza que navegaba peligrosamente cerca uno del otro bajo sus estrictas órdenes, y siendo un autoritario absoluto, los capitanes siempre esperaban las instrucciones de Tryon para cambiar de dirección. Esas instrucciones nunca llegaron a tiempo, y el ariete de Camperdown penetró 9 pies en el casco de Victoria, bien por debajo de la línea de flotación, causando que el agua de mar inundara el buque. En un movimiento desesperado para salvar su barco, Tryon ordenó a Victoria dirigirse hacia la costa a unas 5 millas de distancia para encallar el acorazado, pero resultaría en vano. En 8 minutos, la cubierta delantera se había hundido tanto que las hélices en la popa ahora sobresalían del agua, dejando al barco incapaz de moverse. A pesar de los intentos desesperados por salvar el barco, 13 minutos después de la colisión, el acorazado volcó y fue sacudido por explosiones internas a medida que el agua de mar llenaba las calderas del barco. Murieron 358 hombres, más de la mitad de la tripulación del Victoria, incluyendo al vicealmirante Tryon, pero podría haber sido mucho peor. Camperdown no salió ileso, y su ariete fue arrancado de su casco delantero, rasgando un agujero por el cual el agua inundó rápidamente. Ella también vería eventualmente su cubierta delantera caer al nivel del mar hasta que su tripulación pudiera controlar la inundación y cojear hasta un puerto cercano. Otros buques de guerra que navegaban con los dos acorazados solo evitaron chocar con ellos por poco después de que Victoria había sido empalada. El Su Majestad del barco Nile, de 12.790 toneladas, pasó a Victoria por unos nerviosos 91.4 metros. Mientras es probable que las 3 colisiones hubieran ocurrido de todos modos, no cabe duda de que la inclusión de los arietes aumentó dramáticamente el daño sufrido durante ellas, y como tal, aumentó el número de muertos. La verdadera tragedia de todo esto es que para entonces, mientras muchos capitanes y almirantes aún se aferraban a la idea de un ariete, ya era evidente que la moda de embestir barcos enemigos había pasado. En la década de 1870, los tradicionales cañones navales estaban siendo reemplazados lentamente por piezas de artillería de carga por la culata con cañones de rifle que aumentaban tanto la precisión como el alcance. Esto, junto con los aumentos en calibre y nuevos propelentes, significaba que las armas eran una vez más capaces de penetrar incluso los barcos de guerra más blindados a distancias muy largas. Esto hizo que el concepto de embestir fuera una empresa suicida, con el barco embistiendo probablemente siendo saturado por proyectiles de alto explosivo y hundido antes de que se acercara a su objetivo. Dada la posibilidad de más hundimientos accidentales, los arietes finalmente fueron retirados de los barcos de guerra para el cambio de siglo. Sin embargo, su instalación provocó como efecto secundario inesperado que los barcos fueran un poco más rápidos. Como resultado, la mayoría de los barcos de guerra y civiles hasta el día de hoy tienen algún tipo de protuberancia en la proa, aunque en ninguna parte cerca de la longitud o fuerza de un verdadero ariete. Y ahí tienes la historia de la batalla de Lissa y el amanecer y caída del ariete. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y reacciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.